La idea ahora es, yo doy la bienvenida, yo soy el coordinador de la red de economía humana para el Uruguay, y estamos en este esfuerzo por nuclear cada vez más personas para continuar con este proceso de avance, de crecimiento de un nuevo paradigma, de una nueva civilización, como dicen nuestros amigos chilenos y Heraldo Muñoz desde Mendoza. Así que le doy en principio la palabra a Andrés Lalane para que nos haga una pequeña introducción. ¿Dónde estás, Andrés? Ahí está. Hola, buenas tardes, buenas noches también en España. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Voy a ser muy breve. Nosotros, como explicó Julián, estamos en la búsqueda de nuevas formas de apoyar a todas las personas que tienen propósito de transformación, que están instalados en paradigmas transformadores, en paradigmas superadores de la situación indigna en la que vive mucha gente todavía. Y en ese aspecto encontramos en muchos de los que se han incorporado, se están incorporando a la red, valores muy importantes y complementarios, saberes complementarios, que es muy importante. Y bueno, quiero destacar aquí que tenemos dos estupendas mujeres que nos van a hablar hoy, y creo que es bastante sintomático de la nueva era, el hecho de que sean las mujeres las que nos conducen, porque este es el siglo de las mujeres, sin duda. Así que muchísimas gracias a Cristina y a Evelyn por aceptar el desafío, y bienvenidos a todos en este foro. Evelyn es doctora aquí en el Uruguay, trabaja activamente en cuidados, en atención de salud, y forma parte de una red internacional vinculada con esto de One Health, y ha participado en múltiples foros y es coordinadora de varias actividades y muy activa miembro de nuestra red, gracias al señor. Buenas tardes, o buen día, o buenas noches, no sé en qué parte del mundo están. Mi nombre es Evelyn Segredo, como me estaban presentando, formada como médica, ya terminando mi especialidad en medicina familiar y comunitaria. Tengo toda una corriente de formación en salud y bienestar animal, y bueno, y ahí hice el salto desde todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental con la red de economía humana. Y bueno, participando con colegas que están acá para el Congreso de Nueva Civilización, colegas chilenos y de Perú y otras partes del mundo, siempre construyendo para un futuro mejor. Así que bueno, hoy simplemente me voy a tomar 15 minutos para reflejar la discusión que venimos teniendo como red en Uruguay sobre esta cuestión que tanto nos apela hoy en día, y que yo cuando presento un tema me gusta, además de, bueno, algún contenido teórico específico, porque bueno, uno no es ajeno a esa parte técnica, pero siempre dejar una reflexión de fondo, y esa reflexión es en cuestión de qué nos está afectando de la pandemia y hacia dónde deberíamos ir en contexto de esta red de economía humana. Para arrancar, fue muy difícil poner en pocas diapositivas todo lo que hemos discutido en estos meses de pandemia, y sin embargo para mí era algo tan complejo, pero a su vez simple, y empezar por esto. Varios de ustedes, estoy segura, habrán escuchado el efecto mariposa, que eso se ha vuelto muy artístico, hasta casi fantasioso, pero en realidad verán que el efecto mariposa, atrás de eso hay toda una teoría o un modelo matemático sumamente complejo que utilizan las ciencias naturales, la física, la biología, la economía, para explicar o para entender a los sistemas desde una teoría del caos. Es decir, los sistemas son tan diversos, tan dinámicos, que intervienen variables, tanto internas como externas, y que toda esa conjunción va a determinar una condición inicial.
cuando sucede un fenómeno particular, ya sea interno, ya sea externo, sucede que la conjunción de todas estas variables van a generar una nueva realidad. Y esa nueva realidad va a ser producto final de ese acontecimiento inicial que sucedió en una realidad puntual. Y eso puede ser tan variable como variables que tenemos desde la condición inicial. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que los fenómenos biológicos muchas veces no se pueden predecir. Se puede conseguir modelos bien complejos para comprender o para prever el futuro, pero finalmente lo que va a determinar la nueva realidad puede llegar a ser tan compleja que estamos ante una situación que no tenemos las reglas para empezar a trabajar. Es como trabajar en este mar de impredecibilidad, que uno no sabe, con esta incertidumbre, y bueno, a pesar de todo, hay que afrontar y trabajar. Entrando en esta complejidad de sistemas, es que les quiero mostrar esto, ¿no? Siguiendo la teoría del caos, es que entramos en un nuevo terreno también de la ciencia, que se llama el terreno de la complejidad. En realidad no es tan nuevo, ya lleva unos 30 años aproximadamente, incorporándose a los modelos científicos de investigación, en comprender a las realidades como sistemas complejos. Es decir, varios fenómenos que intervienen en un todo y que ese todo va a ser producto final de la interacción entre esos diferentes componentes. Entonces, esto se llama efecto holístico, es decir, lo que yo veo o lo que yo me enfrento es finalmente la sumatoria de todas esas partes, y no solo el fenómeno per se. Si ustedes miran al lado izquierdo, lo que estoy mostrando es una imagen bien típica que se está utilizando mucho ahora en la salud pública, que es el modelo de una salud. Que yo tengo sistemas muy complejos, naturales, en donde intervienen muchísimas poblaciones, tanto el ser humano como las poblaciones animales y todas sus especies, y a su vez todo esto interactuando sobre un ambiente, sobre un contexto físico y ambiental determinado. Entonces, si yo miro una cosa específica y única, tal vez me sirva para atender eso específicamente, pero si yo quiero ver lo macro, quiero ir a ver la realidad toda y comprender de dónde vienen las causas de los problemas y cómo puedo llegar a prever las consecuencias de estas situaciones, es que debo pararme desde la interdisciplina, desde esta mirada macro o de esta mirada global, entendiendo el todo sistema, lo que todo me importa, no solo un único elemento. Toda esta introducción para llegar a esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? El 12 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia. ¿Qué sucedía? A noviembre del año 2019, allá en una ciudad de China, Wuhan, empezaron a haber casos de personas con cuadros respiratorios bastante severos, graves, que le generaban una altísima mortalidad en esa ciudad y no se entendía por qué. Semanas después se logra aislar el agente etiológico y ese agente etiológico se visualiza un virus, el SARS-CoV-2. Ese agente rápidamente se empieza a visualizar en distintas partes del mundo, al punto de que a la fecha del 12 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia. Que básicamente, ¿qué es una pandemia? Es una situación de emergencia sanitaria que se impone, es brusca, es rápida, se instala, y eso genera toda una disrupción en los sistemas internacionales y globales. Porque eso genera que rápidamente el mundo, todos los países, tengamos que redireccionarnos a atender esta emergencia, porque en juego está la salud de la comunidad global. Entonces, algo que así lo dije como cuento, básicamente es lo que sucedió y por qué se cayó el mundo en básicamente unas semanas. Y así fue. Entonces, vean esto que está diciendo. Hay una situación abrupta que fue globalizadora, es decir,
todos los países, todos nos hemos puesto en marcha para atender esta situación, que nos ha generado un altísimo nivel de inseguridad y de incertidumbre, porque ante esta situación lo que se podía llegar a pensar es que podría ser una de las mayores pandemias del siglo, tras hace 100 años atrás de la crisis de la pandemia española, después de la Primera Guerra Mundial, allá en 1918, que generó millones de muertes. Entonces, cuando uno empieza en el inicio de una pandemia, no sabe con qué se va a atender, no sabe con qué se va a encontrar, y potencialmente puede ser muy caótico. Entonces, esto fue nuestra situación mundial en marzo. Hoy, por suerte, ya estamos bajando de la curva epidemiológica, pero esto fue nuestra realidad. Se redireccionan las normativas y se instala sobre un mundo en crisis. Y eso no es menor y ahora lo vamos a ir hablando. Lo que a mí me compete, que es lo que desde la salud, lo que yo les quiero mostrar es cómo los estados de salud finales de las poblaciones son dependientes de muchísimas variables. Y que si yo me quedo con un único componente, de nuevo, me voy a quedar con solamente ese componente, pero no puedo ver el todo global. Si uno mira y piensa de dónde empezó todo esto, a mano izquierda lo que tienen es una foto de lo que se llaman los mercados húmedos. Los mercados húmedos, o al menos lo que la literatura está evidenciando hasta la fecha, es que el virus, el SARS-CoV-2, generó una especie de mutación a partir de otros virus de coronavirus, y eso generó que finalmente se evolucionara y saltara interespecie humanos. Saltó de las especies animales a los humanos y finalmente hubo una transmisión interespecie. Eso a punto de partida de condiciones humanas donde el comportamiento y la cultura en ciertos lugares del mundo se habilita y se aceptan ciertas costumbres. Y no es un tema de que está bien o está mal, es que simplemente hay que entender cómo las cosas suceden a veces que parece tan lejano, pero sin embargo pueden llegar a generar las peores catástrofes de la humanidad. Así empiezan, ¿no? Manejo de animales en pésimas condiciones, condiciones de salubridad y sanidad de los alimentos también en malas condiciones. Y bueno, acá tal vez habría que pensar por qué suceden estas cosas. Si esto está bien, si esto está mal, pero más allá de pensar si esto está bien o está mal, ¿qué está sucediendo en estos lugares? Que las personas trabajan en estos lugares, en estas condiciones, con estos alimentos, con este manejo, con escasa regulación, etc. El murciélago parece ser la especie que sería la generadora de este virus, pero no olvidarse y no culpar nunca a una especie, porque estas especies en realidad interaccionan todo el tiempo con las personas. Entonces es la interacción la que me interesa, no tanto la especie. Generando el virus, finalmente el coronavirus, y esto generando la emergencia sanitaria, la epidemia o la pandemia, si se quiere. Y eso, si nos vamos corriendo más a la derecha, verán cómo ya entramos a lo clásico que vemos desde el punto de vista médico, o del punto de vista del colectivo médico, que es, lo que me importa a mí es cuántas personas voy a tener en el momento de la pandemia en el CTI, por ejemplo. O cuándo vamos a tener una vacuna. O cuántos hisopados voy a hacer, o a quién se los voy a hacer. Entonces, miren todo esto, todo pasa por la salud, y sin embargo son distintas caras, pero todo lo mismo, porque todo es parte de lo mismo. ¿Pero solo la salud está afectada? Por supuesto que no, y ya lo sabemos todos. De hecho, fue en la discusión y en la preparación de este seminario, o de este foro, hemos ido para adelante y para atrás tratando de buscar dónde va a ser nuestro eje, y ha sido tan difícil, pero tan difícil es entendible, porque esta pandemia ha generado y trastocado tantas dimensiones humanas, que uno a veces es como difícil entender dónde ha sido, o cómo analizar esto, ¿no? Entonces, bueno, acá les traigo una imagen, esto salió de las Naciones Unidas. Básicamente, no es solo la salud lo que está afectado, sino los 17 objetivos de desarrollo sostenible definidos por las Naciones Unidas ya hace unos cuantos años. Todo en nuestra
vida ha sido afectada, ¿sí? Desde el primero, que es pobreza, hasta el último, que hablamos del saneamiento de aguas, de igualdad de género, del trabajo, de la economía. Todas las dimensiones han sido afectadas de una forma o de otra, y estoy segura que varios de nosotros hemos estado en distintos webinars, foros, cosas, eventos, de cada uno de estos elementos. La lucha para el bien común. Acá propongo una reflexión para después ir analizando. Por ejemplo, ¿qué es el bien común hoy en día? ¿Qué es lo que vamos a ir a defender? ¿Qué es lo que tenemos que ponerle valor? ¿Y qué tipo de valor? Porque tal vez lo valioso para uno no sea valioso para el otro, pero bueno, en todo esto definimos un bien común, y ese bien común tiene que tener ciertas características, pensando siempre en hacia dónde vamos en el futuro y qué es sostenible y qué no es sostenible para el desarrollo humano. Entonces, habiendo analizado un poquito el origen de la pandemia y dónde estamos hoy en día, bueno, pensemos, ¿cómo vamos a seguir hacia adelante? Gran tema, ¿no? Bueno, lo primero es lo primero. Hay que aprender de esto. Yo el otro día en una clase de veterinaria hablábamos de si esto fue prevenible, era prevenible o es prevenible, y en realidad yo creo que nadie tiene la respuesta a eso. De hecho, no sé si se puede simplificar tanto, pero lo que sí hay que saber es que hay algunas cuestiones claras, que hay un anterior o un atrás que ya no es igual y que no vamos a volver a lo mismo, porque hubo cambios en el medio y estos cambios han generado una nueva realidad, un nuevo mundo o un nuevo presente que trae lo que venimos desde antes más lo nuevo a incorporar. ¿Qué tenemos que aprender? Que somos frágiles como seres humanos, como especie y como especie en un planeta, que nuestra salud humana no es ajena al resto de la salud ambiental y a la salud animal. Todo el equilibrio de los ecosistemas deben mirarse y observarse de forma sostenible y ordenada. Los sistemas débiles y fuertes. Bueno, hablamos mucho de la economía hoy en día. Si los distintos sistemas económicos han podido dar frente a la emergencia sanitaria, y bueno, y algunos países han tenido mayor éxito y otros no tanto, pero bueno, eso hay que ver por qué suceden. Y lo otro es ver cómo estamos hoy parados como sistema económico o como ciudadanos, ¿no? Si hoy estamos hablando que todos los países básicamente han quedado endeudados, con un altísimo nivel de salud mental repercutida por todo lo que ha sucedido, con una inseguridad laboral, no, una falta de estabilidad laboral mundial. Entonces, si estamos frente a estas consecuencias, la pregunta es, ¿qué tan viables eran los sistemas que teníamos previamente? La acción humana. No somos ajenos a la realidad nuestra ambiental. Todo lo que es el accionar no sostenible generan estas cosas, estas consecuencias, estas pandemias, o anteriormente o históricamente se han llamado pestes, hablando mal y pronto, pero así se han denominado. Y bueno, la acción humana tiene muchísimo que ver en esto. Por lo tanto, lo primero que hay que aprender es el grado de responsabilidad que tenemos ante los fenómenos que nos va pasando. El cambio climático hoy es un gran generador o efecto desencadenante por todas las acciones humanas que venimos llevando, que no son sostenibles a lo largo de los años. Un mundo globalizado. Un país no es ajeno al resto del mundo. Por lo tanto, hoy las políticas y la comunicación transfronteras se ha vuelto muy importante. Diría que lo principal para llevar adelante políticas adecuadas de recuperación o de programas de recuperación, deberíamos hablar un lenguaje global. Evelyn, Sí. Pasaron 15 minutos ya. Ya estoy terminando, gracias. Dale.
Bueno, y finalmente, solidarismo, que todos somos capaces de poder responder solidariamente ante un fenómeno natural como que estamos viviendo. Entonces, si bien estamos separados, pero también estamos juntos, y eso es importante observarlo y tenerlo en cuenta. Les dejo acá una frase que dice, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire es fue un brasilero, filósofo, pedagogo, que, bueno, lo incorporamos mucho a la salud pública, y, bueno, lo que quiero dejar mensaje acá es, somos responsables de gran parte de los fenómenos que nos suceden, por eso es fundamental identificar estas cuestiones y ponernos en marcha para trabajar hacia un mundo más sostenible. Algunas preguntas. ¿Qué renovamos y qué innovamos? ¿No? ¿Con qué nos quedamos de lo viejo? ¿Qué brechas se han abierto sobre sistemas que eran ya de por sí débiles? ¿Y qué tenemos que innovar? ¿Qué vamos a incorporar de nuevo a las nuevas realidades? ¿Cómo vamos a innovar estos sistemas nuevos? ¿Cuál es el bien común? Ya lo dijimos. ¿Cómo podemos tomar en cuenta o llevar adelante acciones sostenibles? Siempre pensando en este marco que nos reúne hoy, la economía humana, que primero está la persona, primero y antes que nada, la persona luego en su territorio o en su comunidad, pensando en las necesidades que tienen esas personas y creando un mundo sostenible. Recordar que la sostenibilidad es esto, ¿no? Nunca se puede hablar de sostenibilidad económica y productiva, por ejemplo, sin pensar que la sostenibilidad también es cultural. Si no se dan los fenómenos culturales de cambios, difícilmente podamos hacer intervenciones sostenibles a lo largo del tiempo. La ecuación. Redefinir el bien común, o por lo menos volver a definirlo. ¿Para qué? Para crear acciones sostenibles que impacten lo menor posible sobre el ambiente y que generen y potencien el desarrollo de las comunidades. ¿Para qué? Para una economía humana, solidaria y justa. Reflexiones finales, es esto mismo, identificar las necesidades que tenemos, crear el mapa de procesos y fenómenos, así como yo les hice hoy bien breve el mapita de cómo se lleva esta pandemia. Esto se puede hacer con absolutamente todo lo que nos sucede. Diseñar estrategias de cambio. Está claro que el cambio se tiene que dar. Volver a un antes ya no es viable. Economías innovadoras. La economía solidaria, el Green y Blue Economy, que ya tanto se está hablando y que hay que empezar a desarrollar. Finalmente, potenciar las sociedades con bienes comunes. Y muchas gracias. Argentina es directora del Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías, del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Comité Organizador de Economía de Francesco, convocado por el Papa Francisco y la Task Force COVID-19 del Dicasterio Vaticano para el Desarrollo Humano Integral, doctora en Economía Social, en Economía del Comportamiento y Sociología Económica. Muchas gracias, Cristina, por participar hoy. Y lo que voy a hacer ahora es pasarte la posta para que hagas tu presentación. Mientras, perfecto, todos los que quieran hacer algún tipo de comentario o de pregunta pueden hacerlo a través del chat, ¿verdad? Así que te paso entonces, Cristina, ya. Para compartir de pantalla. Ahí está, perfecto. Quieras compartir la pantalla con la presentación. Perfecto. ¿Se ve bien? No. ¿No se ve? Ahora sí. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Mil disculpas que estuve reseteando ahora el módem. Estaba funcionando bien, pero bueno, creo que todos estamos viviendo también un poco estas circunstancias aleatorias. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, simplemente compartir algunas reflexiones.
Me encanta que después podamos hacer un mix de comentarios y no solo preguntas, porque, bueno, esto es todo un conocimiento compartido, así que me encantaría también recibir las reflexiones de ustedes. Yo le puse ese título, ¿saldremos mejores? Porque creo que en todos lados estamos un poco también en ese debate, ¿no? Quienes apostamos a la esperanza, queremos eso, que el COVID nos traiga una mayor realidad de utopías posibles, pero no está dicho, ¿no? Que puede venir un capitalismo feroz que quiere recuperar todo lo perdido, o que el individualismo prime. Yo soy mucho más de la idea que no, que realmente hay una masa crítica muy importante, que queremos aprovechar todas estas circunstancias para aportar elementos transformadores. ¿Por qué también lo formulo así como un interrogante? ¿Saldremos mejores? Porque creo que entre muchas cosas el COVID lo que hizo fue cristalizar y mostrar de un modo dramático lo que ya teníamos, o sea, desigualdades estructurales escandalosas, incoherencias, hipocresías. Y pongo solo algunos ejemplos. Yo volví en marzo a Argentina precisamente por el COVID, porque estaba haciendo una experiencia de un año de voluntariado en Italia, y entonces, bueno, también ahí pude de algún modo conocer más de cerca toda esta destrucción en los últimos años del estado de bienestar, ¿no? de todo lo que ha sido la quita de los presupuestos públicos en términos de vaciamiento, ¿no? de políticas públicas vinculadas a salud, seguridad. Entonces le pongo algunos ejemplos de estas incoherencias que se manifestaron. No, podemos hablar después, esto dura 1 hora y media, así que entre 1 hora y media te puedo llamar, pero decime igual los titulares, porque no... ¿Alguno podríamos silenciar los micrófonos? Porque estoy escuchando que alguien está hablando. ¿Cuándo te dan los resultados? Continúo entonces. Bueno, una de estos ejemplos, en India precisamente con la cuestión de tener que llevar a una instancia virtual la educación, como ha sido también en nuestros países, se hizo un relevamiento de los celulares que están... Hay 500 millones de celulares... Perdón, pero sigo escuchando conversaciones. El anfitrión puede silenciar todos los micrófonos, sí, por dejando favor. solamente... Silencialo tú, si querés, porque yo no lo tengo acá. ¿Hola? Sí. Bueno, el caso de India, ¿no? Que se reveló que hay 500 millones de celulares inactivos en las casas. India sabemos que es uno de los países más fuertes, ¿no? De los contrastes de desigualdad, de estar en el primer mundo en tema de tecnología, cine, informática, pero también, bueno, por temas culturales, tener los niveles de miseria e indigencia quizás más graves, ¿no? Sabemos muy bien lo que ha sido Madre Teresa en esas circunstancias. Estos 500 millones de celulares inactivos, que no quiere decir que están rotos o que no funcionan, simplemente porque se cambian y por las dudas, ¿no? Que uno a veces hace el reset, pero porque quede algo, una foto querida, un mensaje quizás que no quiero que se conozca, lo tenemos. La electricidad para enchufar el celular, pero sí como para haber seguido la educación a distancia que se está implementando en nuestros países. Otras incoherencias en Italia, y eso también yo lo constaté estando ahí. Italia tiene 107 fábricas de armas y una sola de respiradores de fabricación local. Sabemos lo que está haciendo Italia con los migrantes, ¿no? Que los deja
morir en el Mediterráneo, y tiene 107 fábricas de armas para venderle y seguir sosteniendo una guerra, por lo cual después la gente tiene que salir de sus países y después no lo dejan entrar asilados en situaciones también que todos conocemos. Otra cuestión, la burbuja especulativa de las bolsas. Si es cierto que en el mes de marzo hubo una caída de las bolsas, rápidamente se recuperaron, porque sigue siendo una burbuja separada de la economía real. Y ahora, por supuesto, todos los que más están ganando, que son las empresas de economía digital, las plataformas, están comprando acciones de empresas caídas por las dudas de perderse algo en el momento en que todo esto se reactive. Así que bueno, solamente estos ejemplos para pasar a mostrar que esto lo que hizo el COVID es precisamente corroborar que tenemos agendas en conflictos. La agenda de los excesos, ¿no? De los excesos, algunos de los que mencioné, versus la agenda de la escasez. No la escasez porque realmente el cosmos, la madre tierra, hubiera tenido un equilibrio perfecto, sino también la escasez provocada por la mala acción humana, la mala acción nuestra. Este cuadro es muy significativo, estos son cuadros previos a la pandemia, pero ahora podríamos decir que en algunos casos se ha dramáticamente profundizado el riesgo o no, o esperemos que también algunas ventanitas de oportunidad y de cambio estén apareciendo. Ese gráfico muestra un poco la visión 2050 de 9.000 millones de personas habitaremos la Tierra, ¿no? Si llegamos a poder habitarla en función de unas condiciones de habitabilidad. Y ya lo que se preveía para el 2010 por la huella de carbono, desperdicios, etcétera, necesitábamos un planeta y un poquito, y para el 2050 necesitaríamos 2 planetas y otro poquito, que no tendremos. Tenemos uno solo y por eso tenemos que generar acciones inmediatas. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, indicadores insuficientes, pero que seguimos utilizando, como el caso del PBI, que por supuesto no hay que tirar el agua sucia con el niño adentro, tiene cosas muy buenas, pero también es un indicador insuficiente, un indicador que realmente no mide, no revela las condiciones de vida digna de los países, que no mide empleabilidad, seguridad, vida familiar, ecosistemas. El PBI no se descuenta el costo ambiental, ¿no? Y sin embargo se generan guerras por el PBI y hay acciones que tienen que ver también con el traspaso de lo éticamente permitido. Este gráfico lo que indica es un gráfico que es una encuesta nacional de Estados Unidos, que de algún modo lo que quiere es reflejar cómo corren las curvas de PBI per cápita, indicadores de bienestar, indicadores de felicidad, que sabemos que ahora se está midiendo, por supuesto que también son indicadores muy subjetivos, pero cada vez más también por los indicadores cualitativos que se han desarrollado ya a nivel científico, hay una aproximación y por supuesto la felicidad no es la misma en países escandinavos, en Estados Unidos, dentro de América Latina, pero lo importante es aquí medir la correlación de las curvas. Ven que las 3 curvas coinciden en un tramo muy, muy pequeñito, que es al inicio, donde podemos decir que la medida del PBI per cápita con el bienestar y la felicidad coinciden, pero después crece a niveles bastante elevados el PBI per cápita, la medición del bienestar, pero la curva de la felicidad se mantiene constante. ¿Por qué? Porque a medida que también, digamos, aumenta la riqueza superflua y que no hace a la felicidad. Recapitulando, ¿no? Mostraba precisamente que la crisis de algún modo evidenció desigualdades estructurales, incoherencias, hipocresías,
pero que, digamos, mostrando también esto, como el caso de los celulares de India, la cuestión de la desproporción entre fábrica de armas y respiradores en Italia. En los últimos 10 años Italia bajó en 37.000 millones el presupuesto de salud y aumentó el gasto militar en 25.000 millones de euros. Entonces, por supuesto que hay una cuestión de... Sabemos que las transformaciones en la historia, de modo estructural, se da cuando cambian las relaciones de poder, ¿no? Y eso es lo que todavía no está claro si se dará. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, bueno, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Brasil, digamos, una de las potencias más grandes del mundo, la potencia más grande de Sudamérica, que desconocen los acuerdos de París, dicen que el cambio climático es un invento de las ONG ambientalistas. Entonces, bueno, mientras esa costradura dirigencial esté así, va a ser complicado, pero, digamos, dentro de las buenas noticias es que hay ya todas corrientes económicas, corrientes filosóficas que acompañan, antropológicas, se están formando grupos, también grupos muy fuertes. Sabemos toda esa carta de premios Nobel, investigadores de todo el mundo, también muchos latinoamericanos, en relación al cambio de reglas de juego, en relación a la deuda soberana de los países en desarrollo. Tenemos que también escuelas, no solo de la práctica de base de la economía social y solidaria, sino que esto ya está traccionando también la formación académica. Entonces, yo lo que quiero mostrar con esto es que hay asignaturas pendientes que ya incluso se revelaron en la crisis 2007-2008. La crisis 2007-2008, que fue por supuesto también muy diferente y afectó sobre todo al norte del mundo, aunque también por la globalización en muchos de nuestros países, fundamentalmente alrededor del comercio exterior, es que continuamos en como en la manifestación de una crisis de sentido. La del 2007-2008 no fue una crisis típica del capitalismo, y esa causa de un virus, ¿no? que pesa poquitos gramos y que paralizó a todo el mundo, revelando todas estas cuestiones, de estas incongruencias. Entonces, esta crisis de sentido manifiesta rupturas, o sea, manifiesta rupturas que hay que volver a entretejer. Agarré el último pedacito, ¿no?, de la colega que hablaba del tema de la educación. La educación, sin duda, que es un componente, pero lo más fuerte es la cuestión de la transformación de las relaciones de poder. Y en eso tenemos también, digamos, así como tenemos el caso de estos dos países, digamos, tan poderosos, que parecen estar justamente todavía muy lejos de una cuestión de transformación, hay una sociedad movilizada, hay toda una gama joven. Yo estoy participando en el Comité Central de Economía de Francisco, y es increíble la cantidad de jóvenes de todo el mundo, que realmente prognósticos, sin ningún tipo de referencia religiosa, honrados de la convocatoria del Papa Francisco llamando a los jóvenes a transformar la economía. Y eso realmente son, digamos, señales que para mí no son menores ni hay que subestimar. Entonces, ¿cuál es la triple ruptura? Primero, la separación entre la esfera económica y social, ¿no? Esa cuestión de que la economía, desde fines del siglo XVIII en adelante, era despojada de los valores, era una cuestión tecnocrática, donde el homo economicus, que era una simple categoría de análisis, se convirtió en una categoría totalizante, y cuando la verificación empírica dice que realmente hay muy pocas comprobaciones de homo economicus, ¿no? Como que si nosotros
fuéramos seres maximizadores de la ganancia con nuestra familia, con nuestros amigos. Bueno, la verdad que eso se verifica muy poco, pero al ser un dogma, una categoría totalizante, es como tenemos también estos desastres de cómo se mide el PBI o cómo se siguen determinando las relaciones, en realidad una maximización de una utilidad que tiene muy poco que ver con la buena vida, con el buen vivir, con lo que nosotros consideramos vida digna. Y es así como todavía la esfera social se la sigue mirando como el camillero que recoge los heridos que el sistema expulsa. La otra fragmentación y que tenemos que unir es entre trabajo y creación de riqueza, ¿no? Mientras la cotización de los salarios estaba dado por la economía real y por el trabajo, las sociedades eran bastante iguales, ¿no? Digamos, no eran tan desiguales. Cuando nace la economía del casino, burbuja especulativa, 1976 en adelante, ¿no? Cuando se decide la liberalización del mercado de capitales, el dinero deja de ser un instrumento de cambio para ser un fin en sí mismo, entonces, bueno, pasa lo que la especulación hace, ¿no? Fíjense otra de las paradojas, los servicios esenciales en época de pandemia, médicos, personal de limpieza, enfermeros, ¿no? Personal de salud, de servicios útiles a la persona, de utilidad pública, son los peores pagos en el mundo. Los servicios esenciales son los peores pagos en el mundo. Los mejores pagos en el mundo son los vinculados al mundo de las finanzas, que lo hacen todo sin, digamos, riesgo de la vida, algún pico de estrés que también lo tienen otro tipo de actividades. Y la tercera fractura es precisamente la separación entre mercado y democracia. La democracia tiene el lenguaje de los derechos humanos, no tiene el lenguaje de las condiciones de vida digna, el mercado como instrumento, digamos, como servicio, como una de los componentes de la función económica, no tiene la última palabra. Entonces, lo que ha hecho la pandemia es consolidar, y nosotros somos progreso. O sea, hay que redefinir el progreso en función de los valores de las personas, del desarrollo humano, y a partir de ahí, es lo que decía, que por ejemplo, yo trabajando, por eso digo, es bueno evidenciar todavía, digamos, cuáles son las heridas profundas que tenemos que trabajar para que se cierren, pero es muy bueno marcar los signos de los tiempos realmente de mucha esperanza. Yo estoy trabajando con algunos sectores, tanto de universidades, de incluso también gobiernos locales, que Argentina, el 80% del país está en actividad. Solamente lo que es Buenos Aires y el conurbano de Buenos Aires es donde está el 90% de los contagios. Gracias a Dios, todavía por millón de habitantes tenemos, no digo gracias a Dios, porque una vida vale 1.000.000, pero digamos, cuando uno cuenta el número de muertos, tiene que contarlo no por el número, valor nominal, sino en relación al millón de habitantes, y estamos teniendo 20 por millón de habitantes, y lo digo sabiendo que una vida vale todo, pero digo, en el sentido de que tenemos parte de un país parado, pero un problema de malísima redistribución demográfica. O sea, entre Buenos Aires y el conurbano, ¿no? Tenemos las 2/3 partes del país. Entonces, se han tomado medidas para frenar toda una economía que ya venía en estancamiento, cuando hoy la gente, y cuando digo la gente, digo los pueblos de otras partes de la Argentina, con sus gobernantes y en función de los bienes comunes, ¿no? Que yo lamentablemente no escuché a Evelyn, pero como vi su punteo de temas, en eso estamos juntas también como masa crítica, en que la nueva economía tiene que ser la economía de los bienes comunes, en este momento se están replanteando los pocos pesos que va a recibir Argentina, invertirlos en infraestructura, o sea, en mejora de caminos, de transportes, de conectividad, de, digamos, aeropuertos locales, de centros de atención primaria mucho más ubicados en la cercanía de la gente. ¿Para qué? Para descomprimir
los grandes centros urbanos, donde es precisamente donde la pandemia está ocasionando mayores estragos. Entonces decimos, si empezamos a ver todas estas medidas que van a impactar como políticas públicas y que pueden tener como resultado, ¿no? Volver a poner la prioridad de la economía real por sobre la economía especulativa, volver a integrar la democracia para que sea ella la que gobierne el mercado, que lo económico y lo social estén de tal modo integrados donde se despoje a la economía de la tecnocracia de todos estos tiempos. Eso es lo que creo que realmente son las buenas noticias, que no obstante la cantidad de preguntas que todavía tenemos, son las que nos tienen que a nosotros poner de nuevo en un protagonismo particular de estas utopías posibles. Cristina, Sí. discúlpame, pero nos quedarían unos 2 minutos más o menos. Así, No, está bien, por eso yo quería terminar ahora porque como me interesa mucho más después de ir recuperando cuestiones del diálogo y tengo miedo que en cualquier momento se me corte, prefiero terminar ahí y cualquier cosa con el diálogo lo voy complementando. Dale, perfecto, Cristina. Gracias.